Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora. Bueno, antes que comience la clase, quiero comunicarles que el primer parcial de semiología será el sábado 14 de agosto a las 7 de la mañana. Va a ser multigrupo, van a ser juntos el grupo A, B y C. ¿Ya lo han anotado? ¿A qué hora dijo, doctora? A las 7 de la mañana. ¿El 14, doctora? El 14 de agosto, sábado 14 de agosto, a las 7 de la mañana. ¿De agosto o de julio, De doctora? agosto. Porque todavía los otros grupos recién están terminando la parte general. Tuvimos reunión esta mañana y acordamos en hacer esta fecha. Aparte que tenemos que nosotros, por ejemplo, el 14 seguimos y el 21 hacemos placas radiográficas. Y vamos a ponernos de acuerdo que el examen práctico hacerlo antes o después del examen teórico. Eso va a depender de ustedes, pero cuando terminemos toda la parte respiratoria, ya nos ponemos de acuerdo si adelantamos el examen práctico o después del examen del primer parcial. Doctora, ¿dice la hora? ¿Cómo dice? La hora. A las 7 de la mañana. 7 en punto va a comenzar el examen. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Va a ser virtual o presencial? Va a ser virtual. Va a ser virtual. Y el examen práctico también va a ser virtual. Puede ser que el segundo parcial ya podamos hacer presencial, pero hasta ahora va a ser todo. Ya, doctora. ¿Qué me van? Entrar en el... ¿Cuál ¿Qué será? tema va a entrar en el examen? Ya. Listo, gracias. Doctora, ¿el examen va a ser el 14 de agosto a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana, el sábado 14 de agosto. Y la práctica vamos a hacer en cada grupo de práctica, todos los días va a ser oral el examen práctico. Yo creo que ya sus auxiliares le van a ir explicando cómo va a ser el examen práctico. Solamente, por ejemplo, los del día lunes dan el día lunes. Y les voy a hacer 2 o 3 preguntas y se le va a proyectar una placa radiográfica. Y sobre eso y la asistencia y la participación que hayan tenido en la práctica es su nota de la práctica, que serían 12.5. Y la nota teórica también es 12.5. Por todo sería 25. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya. Entonces comenzamos el examen físico. La anterior clase habíamos hecho todo lo que es la anamnesis y síntomas y signos. Y ahora vamos a ver cómo examinamos al paciente. Por ejemplo, al observar a nuestro paciente, vamos a ver un tórax estático. El paciente va a estar sin movimiento y vamos a ver el tipo de tórax. Primero estamos observando, estamos mirando. Vamos a ver todas las alteraciones que tenga en tórax, abombamientos, signos, retracciones. Vamos a ver si hay circulaciones colaterales. Ya vamos viendo y observando signos que vamos a encontrar en tórax. Por ejemplo, esta placa, si ustedes ven, es una señora
que tiene atravesado una madera. Fíjense, esta señora llega a emergencia del hospital y venía en un camión, y como se chocaron, ella estaba agarrada en el palo del camión. La carrocería tiene un palo recto, ¿no? Y ese palo se rompió, y al romperse vino a este lado. Le hicimos placas radiográficas, porque si ustedes observan, parece que pasaría lo que es el pulmón. Ahí no había ningún sangrado casi. Cuando vemos la placa del tórax, no afectó nada de lo que es los pulmones. Imagínense, o sea que es en la parte anterior, pero fíjense cómo puede la visión de uno observar. Esto es de la señora, y ahí se ve el palo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a examinar? Observamos primero un examen general que visualizamos, y nos vamos a ir ordenando cómo vamos a hacer la inspección. Se realiza con el enfermo descubierto hasta la cintura, ¿ya? Entonces le decimos que se saque la camisa, que se saque la blusa si es mujer. Tiene que haber buena luz, un buen ambiente templado. Puede estar de pie, puede estar sentado, puede estar en decúbito dorsal, puede estar en decúbito dorsal lateral, dependiendo qué patología tenga mi paciente. Puede ser en forma somática, general o dinámica. ¿Qué voy a ir a observar? Primero, estoy observando la frecuencia y ritmo respiratorio. ¿Cómo está respirando mi paciente? Postura y actitud. Voy a observar la cianosis, fascia de mi paciente, constitución anatómica, estado de nutrición, piel linfanera, toda la parte general que nosotros hemos aprendido, voy a comenzar a hacer con mi paciente. Si veo una cianosis, por ejemplo, una coloración azulada de la piel y las mucosas, vamos a ver que vamos a ir a observar una concentración de hemoglobina reducida que sea mayor de 5 gramos. Esto puede afectar en todo el cuerpo, o sea, hay una mala circulación. Voy a ver, fíjense, los dedos en palillo de tambor, que también encontramos en problemas respiratorios crónicos. Ahí vemos, mire, los dedos hipocráticos también llamados, o dedos en palillo de tambor digital. La actitud. ¿Qué actitud adopta mi paciente? Vamos a ir a observar topográficamente el tórax, y si vemos a estos dos pacientes, el uno que lleva la silla de ruedas y el otro que está sentadito, son de la misma edad, pero fíjense que el tórax no es igual, a pesar que están con ropa, pero a simple vista ya podemos determinar qué características tiene el paciente. Bueno, vamos a ir observando. Ya lo tengo al paciente desnudo hasta la cintura, y hago el estudio en forma estática y en forma dinámica. Primero veo tórax anterior, después me voy a ir a tórax posterior. En tórax anterior voy a trazar líneas imaginarias que voy a hacer en el tórax de mi paciente. Por ejemplo, trazamos una línea media external, que traza una línea que va a descender desde el esternón hasta la fosa yugular del apéndice sifoides. Después trazo otra línea paraesternal que desciende de la articulación medioclavicular. Otra línea medioclavicular o mamilar que traza una línea vertical que va a pasar más o menos unos 10 centímetros sobre el pezón. Y ahí vamos, fíjense, estas líneas imaginarias que yo voy a trazar en mi paciente inmediatamente: línea media, línea clavicular, línea axilar anterior también llamada, y vamos a seguir haciendo. Luego de trazar estas líneas, fíjense, estoy haciendo unos cuadrantes directamente, cuadrantes o áreas, donde yo voy a ubicar a ese nivel y voy a hacer el examen a ese nivel.
Por ejemplo, si yo voy a observar en la región infraclavicular, porque está la región de la clavícula, entonces explico, se ausculta o se palpa en la región infra o supra, especifico la región y voy a ver puntos de referencia. Tenemos punto del ángulo de Lewis, séptima cervical o vértice escapular. También vamos a hacer otras líneas de referencia verticales, medio esternal, medio claviculares, axilar, y la axilar sería anterior, media y posterior, la espinal. También tenemos líneas horizontales, que serían tercera costal y sexta costal, que vamos a ir trazando. Y forma zonas, que son huecos supraclaviculares, región infraclavicular, región mamilar, hipocondrio, sea derecho, izquierdo, regiones axilares y regiones dorsales. Seguimos en la región anterior de la parte axilar. En la parte axilar, siempre yo voy a hacer que mi paciente pueda levantar la mano, fíjense la mano, agarrarse la otra oreja. Ustedes tienen que explicar así, que se agarre la otra oreja, para que yo tenga toda la región axilar libre. Pero hay otros pacientes con artrosis, artritis, que no van a poder levantar la mano, entonces hacen de esta forma, la agarran y ponen, hasta ahí sí puede. Igual tengo toda la región axilar libre. A ver, para que me vean mejor, de esta forma. Entonces tengo la región axilar libre para hacer línea anterior, media y posterior, ¿no? Son líneas que voy a formar, que van a descender de la parte del músculo pectoral mayor y el borde lateral del tórax. La media, que va a descender en el vértice de la axila, y la axilar posterior, que va a ir al borde del dorsal ancho y la pared lateral. Ahí tenemos. Fíjense que todas estas regiones voy a observar que la supra están los vértices de los pulmones, infra y la región mamilar, que vamos a tener también el lóbulo superior y la parte media. Observamos los pulmones. Y en la región axilar observo los tres: vértice superior, medio e inferior, que va a la parte posterior. Miren que cómo yo puedo examinar y auscultar y percutir y palpar la región de los pulmones. Seguimos en las regiones anatómicas. Entonces, las regiones anatómicas, ya ustedes han aprendido, tenemos la supraclavicular, que se encuentran los vértices de los pulmones a 1 a 3 centímetros de la clavícula. La supraesternal, que sería con la parte superior, contiene aquí la laringe, la tráquea y la glándula tiroides. Ya saben dónde vamos a ubicar para examinar. La infraclavicular, que se encuentra entre el borde inferior de la clavícula y el tercer arco costal. La región mamilar es la región entre la sexta costilla. Luego nos vamos a tórax posterior. En tórax posterior vamos a hacer también líneas topográficas, que vemos la línea vertebral, escapular, escápulo-espinal. En la línea vertebral va a descender por la apófisis espinosa, toda la apófisis espinosa de la columna. La escapular, que es el vértice del borde interno de la escápula, del omóplato, ¿no? Borde interno. Aquí está la columna y los bordes de las escápulas interno. Y el escápulo espinoso, que son horizontales a la línea de la escápula. Esto nos van a dar una infraescapular, o también una línea horizontal en el ángulo inferior del omóplato. La región basilar o línea basilar, que es horizontal a la dorsal o torácica 10,
que señala la base de los pulmones. Estos nos van a dar regiones anatómicas, supraescapular o supraespinoso, que se encuentra entre la columna y la espina del omóplato, y la escapular por arriba y abajo de la línea de la espina y del ángulo inferior del omóplato. Esa es la parte posterior. Eso nos enseña para saber dónde voy a poner el fonendoscopio o mi mano. Si yo voy a tener que examinar, palpar o percutir, sabemos que hay un hueso plano que es lo más grande, pero que ahí no voy a poder escuchar nada porque me va a tapar los sonidos. Entonces tengo que buscar regiones internas, superiores e inferiores, que son las supraescapulares y las escapulares y las supraespinosas. Esto también escapulovertebral, que sería el borde interno de la escápula y la columna dorsal. Y la infraescapular por debajo del ángulo inferior de la escápula. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente, un niño pícnico, que fíjense cómo va a ser el diámetro de tórax, lo que un leptosómico es diferente. En estas regiones vamos a observar signos. ¿Qué signos vamos a ver? Pueden haber mamas supernumerarias. Sabemos que anatómicamente todos los varones tienen en tórax anterior 2 glándulas mamarias, que sean varones o mujeres, porque igual los varones tienen cáncer de mama. Puede haber un crecimiento, como ser la ginecomastía en el varón, edema en esclavina, es un síndrome de mediastino o de pleuresía o circulaciones colaterales. ¿Qué signos vamos a encontrar en tórax? Uno de ellos se llama de Concato, signo de Concato. ¿Qué es ese signo? Es una bifurcación o también hipertrofia esternal, quiere decir del esternón. También va a la clavícula, donde hay la articulación externo-cleidomastoideo. A ese nivel, ese engrosamiento del músculo, vamos a tener en pacientes con tuberculosis cavitaria. El signo de Trousseau, vamos a encontrar un ganglio infartado en la fosa supraclavicular izquierda. Se encuentra en el cáncer gástrico. Entonces nosotros vamos observando y palpando y encontramos en la fosa un ganglio infartado, ya, pero en el lado izquierdo, en el derecho es otra cosa. Signo de Higomenaque es el aumento de la articulación esternoclavicular. Fíjense en el dibujito, un aumento, que a esto encontramos en pacientes con lues o sífilis. Signo del rosario costal. Este signo vamos a observar un engrosamiento de las uniones condroesternales. Encontramos en todos los pacientes con raquitismo. Signo de Bosco. En el signo de Bosco observamos un desnivel de la tetilla. O sea, quiere decir que si los pezones están así, uno está un poquito más arriba y el otro está más abajo. Encontramos en cáncer del pulmón o tórax inestable. Signo de Sardo-Bosco es también desnivel de la tetilla, igual que el de Bosco, pero también hay un descenso del hombro. O sea, ya en este paciente ya hay un descenso, el hombro está más abajo, del mismo lado que va inclinándose hasta la cabeza, ¿ya? Encontramos ya en cáncer pulmonar avanzado, entonces ya hay una inclinación. Signo de Benkovac. En este vamos a ver un hundimiento del apéndice sifoides.
O sea, aquí observamos el tórax, vemos un hundimiento que encontramos en la fibrosis pleuropericárdica. Signo del cordel de Pitres. En esto vamos a ver una desviación del apéndice sifoides al lado enfermo. Encontramos en los derrames pleurales. Signo del Novaro o Pitres invertido. Esto observamos el apéndice sifoides que se aleja de la lesión. Hay una retracción del hemitórax enfermo y una dilatación del sano. O sea, quiere decir, si un pulmón está dañado, el otro pulmón llega a ser un pulmón vicariante, o sea, compensa al pulmón dañado, o sea, trabaja el doble. Encontramos en el cáncer broncógeno. Aquí observamos la desviación del apéndice sifoide. En tórax posterior podemos observar la presencia de la alarma de Lombardi, que eso es la presencia muy peculiar de los apéndices. Después tenemos raquidesnudo, séptima prominente y la escápula alada. ¿Qué significa escápula alada? Generalmente en personas hasta normales podemos encontrar esto, porque hacen, por ejemplo, unos ejercicios de respiración y apartan. Entonces, de muchas personas que son delgadas, ese omóplato un poquito se aparta del tórax. ¿Ya? A eso se habla de escápula alada. Aquí está el raquis desnudo. Aquí tenemos la escoliosis y el pulmón vicariante que estábamos hablando. Y vamos a ver, según Kresmer, cómo son el tórax de nuestros pacientes. Por ejemplo, el atlético, el tórax es simétrico. El leptosómico, el tórax es alargado, estrecho, con las costillas oblicuas, tienen el ángulo de Charpy agudo. Los pícnicos es corto, globoso, las costillas son horizontales y el ángulo de Charpy obtuso. Mirando una placa radiográfica ya uno puede decir, este es leptosómico o pícnico o atlético. Miren, estos dos niños son gemelos y a pesar de ser gemelos, el tórax no son iguales. Este es más delgado, más atlético y este es un poquito más pícnico. Vamos a ver que hay tórax, patologías o alteraciones de un tórax, porque lo normal podemos observar en un atlético que puede ser simétrico. Aquí vamos a ver tórax con patologías, pero que sean congénitos, que nacieron así. Entre esos tenemos el tórax paralítico. Este tórax es plano, largo, costillas oblicuas que van hacia abajo, el ángulo de Charpy agudo, escápula alada, son leptosómicos. Dijimos que en la escápula alada encontramos los leptosómicos, ¿no? Tórax piriforme es un tórax superior, amplio, puede ser inferior reducido, encontramos en los vicerotóxicos. El tórax acanalado, también que es congénito. Este tórax es discreto, tiene un hundimiento del esternón sin trastorno agudo, ninguna patología. Tenemos el tórax en embudo o pecho excavado. Es frecuente en varones en los bordes esternales inferiores, llamados también tórax en zapatero. ¿Por qué le dicen en zapatero? Porque si nosotros vamos a un zapatero a hacer arreglar nuestros zapatitos y le hacemos cambiar la plantilla, entonces el zapatero agarra el zapato, lo pone aquí en el pecho, más o menos, de esta forma. Si esto fuera mi zapato, el zapatero pone así y comienza a trabajar. Entonces, tanto poner aquí provoca un hundimiento. Por eso se llama pecho excavado o de zapatero.
Aquí tenemos el hundimiento, que este paciente puede ser normal. Tenemos los tórax adquiridos. Entre esos tórax adquiridos tenemos obstrucción nasal o crónico, aquellas personas que pueden tener adenoides o vegetaciones en las vías respiratorias altas. El pulmón ventila mal. Al haber una obstrucción, un adenoide, no hay una buena ventilación. El sujeto se inclina hacia adelante elevando los hombros. O sea, siempre el paciente va a ser de esta forma para respirar, ¿no? Y ahí ustedes dicen, tiene algo este paciente, ¿no? Debe haber vegetaciones, y comienzan a examinar las fosas nasales. Tórax en carena. En este tórax vamos a ver el crecimiento exagerado de los cartílagos costales. También hay un crecimiento del esternón fuera que se encuentra en pacientes asmáticos juveniles. Tórax enfisematoso o en tonel. Este paciente tiene un tórax globoso, el diámetro anteroposterior y transversal está aumentado, o sea, significa que es un tórax grande. Tórax raquítico. Las costillas de estos pacientes son blandas, que se proyectan en la parte media y anterior. Encontramos la tuberculosis cavitaria. Aquí vemos diferentes tórax de los niños. El tórax tísico. En esto tenemos una atrofia de los músculos del paciente. Encontramos en pacientes con tuberculosis pulmonar. Tórax pleurítico. Tenemos un abombamiento unilateral del tórax. Encontramos en los derrames pleurales, en las atelectasias masivas. Ahí vemos los diferentes tórax. Tórax sifótico. Aquí tenemos una deformación de la columna vertebral, en especial la dorsal, que se hace convexo. Hay una convexidad del tórax. Puede ser en pacientes asmáticos juveniles, en las osteomalasias, en la senectud, en los pacientes ya mayores, en pacientes enfisematosos. Tórax sifoescoliótico. Es una desviación lateral o escoliosis. Encontramos en la poliomielitis, en el mal de Pope. Mal de Pope significa tuberculosis en columna. Y ahí ve. Miren ese abombamiento de tórax anterior y posterior, sifótico. Tórax escafoides. En este tórax vamos a ver un hundimiento de la parte superior del esternón y también va a haber una subluxación de ambas clavículas, como si estuvieran luxadas. Encontramos en la seringomelia. Polichinela. Encontramos en todo paciente acromegálico. Tiene una forma enorme del desarrollo total del tórax. Grueso, polichinela. Tórax telescopado. Encontramos en enfermos de Paget con acortamiento del tórax, con cifosis acentuada, o sea, una curva que tienen acá en la parte posterior. Miren, de esta forma vamos a encontrar. Aquí tenemos pacientes enfisematosos y que hay una ruptura en pulmón y hacen un cuello de búfalo, se llama esto, cuello de búfalo, porque si ustedes palpan van a sentir crépitos, aire en la piel. Bueno, ahí está la señora que observamos y bueno, para nuestra alegría no afectó nada de pulmón, fue la masa muscular. Tuvo suerte la señora. Eso sería sobre la inspección.
la clase de tórax, signo de tórax, líneas, vamos a ver áreas y zonas. Vamos a continuar. Con la palpación. Ya hicimos la inspección y comenzamos con la palpación. ¿Qué es la palpación? La palpación nos va a enseñar y nos va a proporcionar datos que nos van a confirmar todo lo que hemos visto, todo lo que vimos a la inspección sobre las partes de tórax, parte anterior, parte posterior, la región axilar, las partes blandas de tórax. Y comenzamos a palpar, puede ser que sea unimanual o bimanual. Puedo utilizar una mano o puedo utilizar las dos manos a la palpación, como observamos acá. Una sola mano, o si yo necesito apoyo, utilizo las dos manos. Ya sabemos que primero tienen que ser las uñas cortadas, tienen que estar las manos, no tienen que estar frías, entonces hay que calentarlo, y tenemos que tener buena luz, y todo eso ya se les ha hablado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo son el examen de la palpación de las partes blandas y la caja torácica. Con la mano abierta vamos a palpar cada región del tórax. Puede ser una palpación superficial o palpación profunda. Se va a percibir primero la sensibilidad de la piel. Puedo utilizar una aguja, puedo hacer un pellizco para ver la sensibilidad que tenga mi paciente. Voy a sentir la contractura muscular, los reflejos viscerosensitivos. Voy a irme a la fosa supra e infraclavicular. Vamos a percibir con la mano dolor de las regiones apicales. Vamos a buscar tumores de Pálpebras o pleuritis. Vamos a hacer la maniobra de Muller, de Valsalva. Vamos a hacer la afirmación del diagnóstico que estemos pensando hasta ese entonces. Voy a ir a la fosa después yugular, que tiene esta región una relación con tórax notable en los enfisemas, es muy importante en los enfisemas, en pacientes desnutridos, cuando hay algún tumor o masas mediastinales. Y voy a percibir las neuralgias intercostales. Hemos aprendido en anatomía que entre costilla y costilla vamos a encontrar un paquete vasculonervioso. Entonces voy a ir a ver los puntos donde el nervio se va a comprimir, porque puede haber una compresión, una irritación, y por lo tanto va a haber un dolor precordial. Vamos a explorar la sensibilidad por medio de los pulpejos. Fíjense, si estos mis dedos fueran costillas, entonces yo voy a ir a palpar cada una de las costillas del paciente. Y siempre preguntando. El examen físico sigue yendo con el interrogatorio. Voy a ir a buscar fracturas, crépitos, tumores, dolor o ostalgias. Voy a ir a ver que hay un síndrome de Ciar, síndrome de Tietze. Es un dolor en la parte del cartílago condrocostal. Tenemos el signo de Petruski en la apófisis espinosa, en la torácica 3 y 7. Voy a ir a buscar ganglios en el cuello, comienzo a palpar
suavemente cuello, todo lo que es el esternocleidomastoideo, anterior y posterior, buscando ganglios, porque en todo paciente con tuberculosis si comenzamos a palpar, encuentro yo ganglios como cadena ganglionar. ¿Ya? Voy a ir a palpar la región supra o infrayoidea, ustedes ya saben dónde es, y con mis pulpejos de los dedos voy a ir a buscar ganglios, ¿ya? Maxilares. Eso en patologías, por ejemplo, dentarios, en las patologías que el paciente vaya a tener alguna infección respiratoria. Luego voy a ir en la región anterior, ¿ya? Todo lo que es parótida, en la región posterior auricular también voy a ir palpando, buscando siempre ganglios, ¿no? Luego nos vamos a la región ganglionar pectoral, supraescapular, la región axilar, submaxilar, metoniana, yugular media. Vamos a encontrar, si yo solamente encuentro un ganglio, solamente uno, tenemos que pensar en una leucemia o en un Hodgkin, que es un cáncer. Pero si yo encuentro 2, 3, entonces ya voy a estar pensando en una tuberculosis. Entonces, ojo lo que yo voy a ir a encontrar. Entonces aquí vamos a hacer, como aquí en el dibujito estaba, en inspiración. Entonces, al entrar el aire a los pulmones, estos se van a llenar. ¿Y qué va a hacer el diafragma? Cambia de posición, fíjense, se hace más hacia abajo. En cambio, en la expiración, cuando yo saco el aire, entonces mi diafragma se va a hacer un poquito más arriba. O sea, la forma de las costillas van a ir cambiando. Entonces yo cuando vea mi placa radiográfica, voy a observar si esa placa lo hicieron en inspiración o lo hicieron en expiración. ¿Ya? Y en inspiración puedo yo hacer mis exámenes y en expiración también. Bueno, entonces es importante la frecuencia o movilidad respiratoria. Vamos a explorar la frecuencia respiratoria en amplitud y simetría. Si los dos pulmones están ampliándose juntas o solamente el derecho está haciendo una buena ventilación y el izquierdo no. Vamos a colocar las manos sobre el pecho del enfermo, por más que sean normales, o si no, yo mientras estoy hablando con mi paciente, con mi reloj, tengo mi reloj, hago y cuento cuántas respiraciones tiene mi paciente, para que no altere. Porque si yo le voy a decir, señor, tranquilo, voy a ver cuántas respiraciones tiene, el paciente va a alterar, ya, ese rato va a alterar. Entonces, si el paciente no se da cuenta, yo estoy contando cuántas respiraciones va a tener en un minuto. Puede ser normal, puede ser aumentado. ¿Alguien sabe cuánto es la respiración normal de un paciente sano? Eso es en fisiología, ¿no? 12 a 24. Puede ser 12 a 24. de 16 a 20 otras veces. Sí, hasta 20 nomás. De 12 a 20. Ya de 20 para allá, ya hablamos de taquipnea. Menos de 12 hablamos de bradipnea. ¿Ya? Entonces ya es mucho. Por ejemplo, en esta época de la pandemia, los pacientes vienen con 28, 30 respiraciones, ¿no? Entonces, inmediatamente ya uno se da cuenta por la dificultad respiratoria. Vamos a observar esas frecuencias de 14 a 20, que es lo normal,
Si esto se va aumentando, más de 20, taquipnea. Si eso va a ir a disminuir de 12, bradipnea. Si aquí veo si la respiración es regular, porque puede estar respirando uno y después respira profundamente. La regularidad. También voy a observar la profundidad de la respiración y el tipo de respiración que tenga mi paciente. Voy a ver la frecuencia, ritmo, esfuerzo respiratorio y la localización. Vamos a ver los dos tipos de respiración. En el varón, aquí en el dibujito, la respiración es abdominal. En cambio, en la mujer es tóraco-abdominal. Esa es la forma de la respiración. Vamos a ver un esquema de la respiración. Por ejemplo, esta es una respiración normal. Inspiración y expiración y un periodo de apnea. Porque si ustedes se fijan cómo respiran, respiramos, expiramos y hay segundos de pausa, de nuevo la respiración. Eso sería un esquema de una respiración normal. Vamos a ver otra. Aquí ya ustedes están viendo que el espacio de descanso ya es mayor. Entonces, la frecuencia respiratoria va a disminuir. Entonces, ahí sería la bradipnea. Pero en cambio acá, ese espacio de descanso no hay. Entonces, aquí aumentó la frecuencia respiratoria, que sería la taquipnea. Acá hay otra clase de respiración, pero sería en amplitud. Fíjense, es alto y amplio. Entonces, profundo. Aquí encontramos en pacientes con hipernea. Acá hay otra, fíjense, pero ya no entraría casi en personas que ya tienen patologías de fondo, una enfermedad de fondo. De pronto están respirando con calma y hacen en amplitud y profundidad el aumento de la respiración. A esta respiración se llama, vamos a ver, pues lo vamos a clasificar en las patológicas, ¿bien? En la frecuencia respiratoria, por ejemplo, del recién nacido, normal es de 20 a 40. Eso significa que nosotros estamos aprendiendo que está entre 12 y 20, que aquí si el niño recién nacido tiene 30, es normal, no es patológico. En lactantes normales entre 20 y 30. En preescolares también está entre 20 y 30, de 6 años. Su respiración va a ser entre 14 y 20. ¿Ya? Aquí tenemos las alteraciones de la respiración. Aquí en la respiración de Biot, que serían patológicas, tenemos en amplitud, pero hacemos las respiraciones profundas y amplias y tiene un periodo de apnea que no está respirando el paciente. Nuevamente despierta y comienza a respirar y nuevamente se calma y nuevamente hace la respiración. A este tipo de esquema se llama respiración de Biot. Este era el que les estaba mostrando. Este es de Cheyne-Stokes, que es una respiración que vamos subiendo. Encontramos en los pacientes diabéticos descompensados y nuevamente y hace un periodo de apnea y nuevamente va subiendo y nuevamente baja. En cambio, el de Kussmaul también puede ser que haya un periodo de apnea
y hay una subida y bajada, y nuevamente de apnea, subida y bajada. Encontramos en pacientes también sépticos y problemas cerebrales. Este era lo que les hacía en un paciente normal, pero acá hay una respiración profunda que sería un suspiro, por ejemplo. Yo estoy normal y de repente, y nuevamente respiro normal. A eso se llama un ritmo respiratorio normal con suspiro. Acá nuevamente vamos dibujando el de Cheyne-Stokes, tenemos el de Biot y el de Kussmaul. Ahora, viendo ya las respiraciones, vamos a examinar, vamos a palpar. Me caliento mis manitos, ustedes van a hacer con sus hermanos, sus hermanas, si tienen un hermanito menor, si tienen su papá, si tienen su mamá, que van a ser los mejores pacientes, porque se van a dejar hacer todos los papás. Van a decir, papá, por favor, quisiera examinar todos. Primero le miran en la parte anterior, parte posterior, y comienzan a examinarlo. Yo creo que sus papás van a estar felices y contentos que su hijo le esté examinando o la hija le esté examinando, ¿ya? Entonces le van a alegrar su vida a sus papás con estas maniobras, pero primero aprendan bien. Entonces hacemos primero la maniobra de Rowan. ¿Qué es? Primeramente lo pongo a mi paciente sentado, le saco la polerita o la camisa y yo puedo estar en la parte anterior o parte posterior del paciente. El paciente está sentadito, el tórax desnudo, y el médico con sus manos va a ir a los hombros, aquí a los hombros, ¿ya? De esta forma, agarra los hombros y le digo al paciente que respire profundamente. Entonces fíjense que mis dedos yo lo voy a poner de esta forma, ¿ya? Ahí está, imagínense, yo estoy en la parte posterior, mis manos van a ir a la región supraclavicular y mis dedos se van a pegar, ¿no? Y ahí no lo voy a apretar, lo voy a agarrar. Digamos que esto sea, entonces agarro de esta forma, ¿ya? Agarro. Y lo voy a unir mis dedos, mis dos deditos los voy a unir y le digo que respire profundamente. Al respirar profundamente me tiene que apartar, mis dos dedos se tienen que apartar, suavito. No le voy a agarrar fuerte, solamente voy a poner mis manos así suavito. Y le voy a decir que haga una respiración profunda, tiene que meter harto. Al meter, tienen que separarse mis dos dedos y tienen que ser iguales, simétricos, porque si solamente el derecho o el izquierdo se está apartando, algo está pasando con el pulmón que no se está ampliando. Eso me está enseñando la maniobra de Rowan. Ahí está. Puedo hacer en la parte anterior de esta forma o en la parte posterior. Técnica de Lowenberg o de Hover. El paciente también puede estar en decúbito supino. El galeno con la mano izquierda va a ir examinando, ¿no? Y esto, si no se amplía, no amplía el tórax, puede ser que sea un neumotórax, enfisema, derrame pleural, ¿ya? Que no haya movilidad. La otra, la movilidad de la expansión de las fases. En esta yo voy a poner mis manos por debajo del borde inferior de los omóplatos. Ustedes se están imaginando dónde están los omóplatos. Por debajo voy a poner mis manos. Si por ejemplo esta es la línea axilar, ¿ya? Entonces voy a poner en la línea axilar del paciente mis dedos en la parte posterior. Estoy examinando la parte posterior y del lado derecho y del izquierdo. También mis dedos trato de unir. No le voy a apretar
voy a hacer de esta forma. Y le digo que respire profundamente. Ahí en las bases se me va a llenar bastante. Entonces esto me va a apartar. ¿Ya? Se va a apartar. Entonces ahí dice, con las manos se junta en la línea media anterior a la altura de la sexta articulación. En la forma horizontal va la línea hacia la media. Ahí está en la parte anterior haciendo la movilidad. Ahí están los dos deditos unidos, fíjense. Ahí comienza. Y yo le digo al paciente, respire profundamente y me tiene que separar los dos por igual. ¿Ya? Ahí puedo hacer también de Lowenberg. La elasticidad torácica consiste en aplicar la palpación, o sea, la palma de las manos en la parte anterior y el otro en la parte posterior, antero-posterior, anterior y posterior. Se llama ampliación de la selle. Entonces le digo al paciente que respire y esto me tiene que apartar. ¿Ya? ¿Qué voy a sentir a la palpación? Después de hacer las respiraciones, las maniobras de palpación, voy a comenzar a hacer dinámico mi estudio. Voy a ir a percibir las vibraciones en la pared torácica. Le voy a hacer hablar al paciente. Si yo ya palpé o sentí las vibraciones vocales en mis manos al decirle que diga, por ejemplo, toda palabra que venga con R es mejor, es resonante. Puede ser perro, ¿no? Tren, diga tren, y voy palpando en toda la región, ¿no? Anterior, lateral, inferior. Son métodos que tengo que hacer. Si el niño no sabe todavía pronunciar, le digo que grite, ¿ya? O que cante, porque hay niños que si voy a ir a palpar tal vez no puedan pronunciar muy bien la R. Ahí está. Ahí pongo toda mi mano y voy palpando. Le digo, diga perro 33 y ahí voy. 33, carro, tren. ¿Dónde voy a ir a hacer la palpación? Voy a ir a la región de la laringe, de la tráquea. O si no siento los frénitos, puede haber una obstrucción traqueal. En los bronquios, los bronquiolos por secreción viscosa que tenga. Cuando haya un cuerpo cavernoso o cavernas en el vértice del pulmón. Y en pleura puede ser una inflamación pleural, pleuritis seca o con secreción fibrosa. Las patologías en la pared, ya habíamos dicho, tenemos el síndrome de Tietze por las fracturas costales, enfisema, y al palpar, por ejemplo, voy a ir desde las excursiones de las bases hasta los vértices, o del vértice a base. Eso va a depender mucho de cada uno, cómo aprendió. Siempre hagamos comparativo o directamente hago la parte lateral derecha y después me voy a la parte lateral izquierda. ¿Ya? Puedo hacer comparativo también con una sola mano o con las dos manos. Luego la elasticidad torácica, el tono y trofismo de los músculos. Las vibraciones vocales van a depender mucho del engrosamiento del tórax del paciente. Y estas vibraciones vocales, por ejemplo, si yo le hago decir 33, yo tengo que sentir 33, 33, 33, en la parte posterior también, 33. Si esas vibraciones vocales están aumentadas, puede que
en pulmón haya una condensación pulmonar. ¿Qué se dice condensación pulmonar? Cuando hay una neumonía. Cuando está disminuida estas vibraciones vocales, puede haber un derrame o neumotórax. Pero si están ausentes, yo no escucho nada, no siento nada, mejor dicho, no siento nada, puede ser una atelectasia. Bueno, miren, comenzamos palpando con los pulpejos de los dedos. La intensidad de las vibraciones vocales están aumentadas o disminuidas. Va a depender mucho, dijimos, en la elasticidad, las fluctuaciones, las patologías de la tráquea. Va a depender mucho del parénquima, que esté la patología condensada, que no haya aire, por ejemplo, en las neumonías, en los tumores, en la tuberculosis, en los estados patológicos con cavernas abiertas en los bronquios. Por eso que cuando hay una caverna abierta, hay pérdida de sangre y el paciente está tosiendo y está botando sangre. A eso se llama, ¿qué se llama? ¿Se acuerdan? Hemoptisis. Muy bien, Denise. Hemoptisis. ¿Y en qué patologías podemos tener? En la tuberculosis cavitaria y en los bronquios, bronquiestasis, ¿no? Pulmones subyacentes que son sometidos a funciones exageradas de respiración suplementaria y personalidad percutoria. En las lesiones, cuando están disminuidas estas vibraciones vocales, pueden haber lesiones de laringe, laringitis, parálisis de cuerdas vocales, puede haber ocupación bronquial por cuerpos extraños, pérdida de la elasticidad en tórax, por ejemplo, en quienes, en las personas mayores, seniles, en pacientes con enfisema. También tenemos obstrucciones o obstáculos que tengan a nivel del pulmón, y nuestra mano va a tener que explorar o sentir que pueden estar aumentados, disminuidos o ausentes. Puede haber derrame pleural, neumotórax, adhesiones pleurales, enfisema subcutáneo. Y aquí, por ejemplo, voy a sentir crépitos en el enfisema. Enfisema significa que hay una ruptura, por ejemplo, aquí hay una fractura de costilla. Y esta fractura entró al pulmón y hubo ruptura, y el aire sale al espacio y está en el tejido. Y en el tejido vamos a encontrar, como cuando uno compra una radio y está envuelta en una bolsita con cosas redonditas, ¿no es? Uno va reventando. Eso se siente como si estuviéramos reventando globitos. A eso se llaman crépitos. Y hacemos la terapia respiratoria. Por ejemplo, le ponemos en Trendelenburg para eliminar las secreciones. Esta es una posición prono, pero no en Trendelenburg, que se les pone a los pacientes de COVID. ¿No se cansaron? ¿Hacemos otro tema más? ¿O lo dejamos hasta ahí? Tendríamos que hacer percusión, porque nos falta percusión, auscultación y placas radiográficas. Tres temas nos faltan. Hasta ahí nomás, doctora. Sí, ¿no? Porque hay mucho que tiene que ya memorizar los signos. Signo de Bosco, de Concato, de Pitres invertido, Sardo-Bosco. Todo eso oral, si les toca, tienen que saber. De aquí para adelante se lo tienen que aprender todos esos signos. Les voy a preguntar en el examen práctico. ¿Ya? O sea que vayan estudiando
cuesta un poquito aprendérselo los nombres, pero después es fácil. ¿Ya? Bueno, chicos, de hoy en adelante vamos a ir estudiando para el examen. Tenemos casi un mes para aprendernos para hasta el 14. ¿No ves? Bueno, que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego.